Estimados estudiantes de la asignatura de costo y presupuestos, un cordial saludo para ustedes. En este video tutorial relacionado con nuestra temática de la semana, que es la planeación teniendo algunos datos como el costo, como el volumen y como la utilidad. Entonces, ya tenemos unos videos previos que nos han aportado la parte teórica y hemos hecho desde el programa Excel ejemplos de cómo resolver, digamos, esa ecuación que nos plantea. Entonces, siguiendo con esa línea, con esa temática y buscando siempre de que exista mayor comprensión acerca del tema, entonces lo que voy a hacer en este video tutorial es explicar los mismos ejemplos que usted tiene en la hoja de cálculo, pero tratando de ser un poquito más explícito, un poco más específico en el desarrollo de esas ecuaciones. Entonces, para lo cual vamos a proyectar por acá nuestro ejemplo que ustedes ya lo tienen aportado en su cuenta de correo o en el medio en el cual se haya dispuesto el envío correspondiente. Entonces, aquí tenemos pues, la temática, que es la planeación con datos de costo, volumen y utilidad. Y vamos a hacer el primer ejemplo. El ejemplo número 1, como su nombre lo indica, nos va a ser útil para hallar la utilidad de la empresa. Es decir, cada vez que el enunciado le diga que requerimos determinar la utilidad o necesitamos calcular la utilidad, es decir, cuánto me queda a mí de ganancia, pues esta es la fórmula que vamos, o esta situación es como usted la de efectuar para poder que lleguemos al resultado deseado. Aquí tenemos el ejemplo, dice pues que la empresa tiene los siguientes datos con los cuales usted deberá calcular la utilidad del periodo. Entonces, aquí tenemos los datos, son los mismos datos que usted encuentra en su archivo Excel en la hoja número 1. Entonces tenemos unidades a vender, que es la X, van a ser 6.000 unidades. Nuestro precio de venta por unidad va a ser de 25.000. El costo variable unitario va a ser de 10.000 y los costos fijos van a ser de 8 millones de pesos. Entonces aquí tenemos la fórmula. Utilidad es igual al precio de venta. Coloqué esta X aquí pequeñita para significar que es multiplicado por la X. O sea, la X pues significa que son las unidades a vender. Pues lo resalto y lo subrayo en negrilla. Entonces, repito, la utilidad es igual a la multiplicación del precio de venta por las unidades a vender menos, abro el paréntesis, costo variable multiplicado por la X más los costos fijos. Esa es la fórmula base. Con esa fórmula, como ustedes han visto en los ejemplos elaborados en Excel, vamos a trabajar con esa fórmula para ir desarrollando algunas variantes que ustedes ya han visto previamente, algunos ejercicios con algunas variaciones, pero que en últimas pues partimos de la misma fórmula. Y vuelvo y lo repito, aquí está. Recuerde que la X que está en el paréntesis, es decir, esta que estoy señalando aquí con el cursor, van a equivaler a las unidades a vender por parte de la empresa. Entonces, eso es lo que significa esa X. En otros casos, pues tendremos que hallarla. Entonces, pues, por eso, pues la fórmula plantea que sea la X, pues como el valor de las unidades a vender. Entonces, lo que vamos a hacer ahora
lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores de esta fórmula que ustedes la ven en azul, que la estoy aquí, digamos, sombreando. Entonces, la palabrita utilidad aparece en este video así, o en este primer ejemplo, porque como nos indica el caso, con los datos que tenemos en la parte superior, vamos a hallar pues la utilidad. Entonces, pues colocamos la utilidad en rojo para significar que es pues lo que tenemos que determinar. Entonces, empezamos. La utilidad es igual, entonces vamos mirando la formulita. Precio de venta, entonces lo busco. Véalo, aquí arriba lo tengo. 25.000, aquí está digitado, multiplicado por la X. Entonces la X, y aquí lo volvemos a reiterar, son las unidades que va a vender la empresa. Entonces son 6.000 unidades. Menos, abro el paréntesis, costo variable, ya sabemos, miro la tabla, que son 10.000 pesos, multiplicado por la X, que es el número de unidades. Entonces voy y busco la tablita, entonces son 6.000 unidades, más los costos fijos. Entonces ya sabemos que los costos fijos son de 8 millones de pesos. Esa es la primera parte de esta fórmula. Entonces yo ya puedo ir efectuando algunas operaciones. Entonces, como pueden ver aquí pues digamos en el siguiente renglón, entonces arrancamos. Utilidad es igual, voy a multiplicar 25.000 por 6.000, entonces me daría 150 millones de pesos. Eso usted lo puede hacer en su calculadora o teniendo la hoja de Excel a mano, el librito de Excel en la hoja número 1 específicamente, ahí está el procedimiento. Entonces, o mejor dicho, aparte del procedimiento, pues el resultado que estoy explicando aquí en pantalla. Entonces sería 150 millones de pesos menos, abro otra vez el paréntesis y multiplico 10.000 pesos por 6.000 unidades, me daría 60 millones de pesos. Más los 8 millones que quedan exactamente igual. Ahora bien, ya teniendo ese segundo renglón, por llamarlo así, vamos a sacar estos dos valores, el 60 millones y los 8 millones lo vamos a sacar del paréntesis, es decir, vamos a destruir el paréntesis para que todos queden, pues digamos, en la misma situación, es decir, todos por fuera del paréntesis. Entonces aquí tenemos este tercer renglón, que la utilidad es igual a 150 millones, nótese que bajo el mismo valor. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí tengo que recordar la ley de los signos. La ley de los signos, eso nos enseñan uno por ahí en matemática básica, por ahí en el colegio. Entonces recordémosla. Entonces cuando yo digo más por menos, me va a dar menos. Valor que esté negativo o en menos, lo multiplico por otro valor que esté negativo, pues me va a dar positivo. Más por más, es decir, dos números positivos, pues me va a dar igual situación, es decir, positivo. Entonces empiezo. Entonces, este 60 millones, como ustedes pueden observar, está positivo. Entonces aquí comienzo menos 60 millones más por menos me va a dar menos. Y aquí con el 8 millones, ¿qué hago? Mire que aquí hay un signo positivo, pero aquí hay un negativo. Entonces multiplico menos por más, me va a dar menos 8 millones de pesos. Repito nuevamente el procedimiento. Este negativo lo voy multiplicando por cada signo que yo tenga dentro del paréntesis. Entonces, este 60 millones es positivo, entonces para sacarlo del paréntesis, entonces multiplico positivo por negativo, pues me va a dar negativo, menos 60 millones de pesos. Y lo mismo pasa con los 8 millones, entonces como lo voy a sacar del paréntesis, entonces digo negativo
por positivo, pues me va a dar negativo, es decir, en este caso va a ser menos 8 millones de pesos. Entonces ahí ya todos los valores me quedan iguales, unos positivos, unos negativos. Entonces en este caso sigo bajando, entonces simplemente ¿qué digo? Pues resto los 150 millones contra los 60, eso me daría 90 millones, menos 8 millones, pues que tiene que ver costos fijos. Ahí tenemos. La utilidad de la empresa va a ser 80 millones de pesos. Con esa fórmula, con ese procedimiento, vamos a hallar esa utilidad. En el cuadro Excel, ustedes pueden notar que hay un estado de resultados. Entonces, aplicando ese concepto, que ya lo hemos visto, entonces nótese que es muy similar a lo que tengo. Las ventas, pues son 150 millones de pesos. El costo de venta o el costo variable total, como ustedes lo quieran decir, va a ser 60 millones de pesos. Resto estos dos señores, 150 millones menos 60 me va a dar 90 millones de utilidad bruta. Le resto menos los costos y gastos fijos, 8 millones, entonces digo 90 millones de utilidad bruta menos los costos fijos que son 8 millones, me va a dar una utilidad neta de 82 millones de pesos. Entonces, note que esta formulita que estoy señalando aquí que está en azul, pues muy parecido pues a lo del estado de resultados. Entonces, ese es el primer ejemplo que usted tiene en la hoja número 1 del archivo en Excel. Lo importante aquí es cuando usted va a sacar valores del paréntesis, recordar la operación de los signos. Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Con este hacemos cuando la pregunta nos indique que debemos de hallar la utilidad de la empresa. Entonces, nótese que aquí pues tenemos todos los datos. Está la unidad a vender, el precio de venta unitario, el costo variable unitario y los costos fijos. Ahora bien, para nuestro segundo ejemplo, nos señala que debemos hallar las unidades que necesita la empresa para obtener una utilidad deseada. Es decir, cuando hablamos de utilidad deseada, pues es un propósito, es una meta que quiere tener la empresa. Entonces usted puede decir, no, es que yo quiero que mi empresa tenga utilidad de 100 millones de pesos. Entonces usted lo puede proyectar, lo puede planificar. Entonces, ese ejemplo está en la hojita número 2 de el ejemplo pues, que tenemos en nuestra hoja de cálculo Excel. Entonces nos dice que la empresa tiene los siguientes datos con los cuales usted deberá calcular la utilidad esperada o deseada. Aquí tenemos los datos y nótese que aquí, como lo acaba de decir el ejemplo enunciado, no tenemos unidades. Es decir, tenemos que hallarla. Entonces aquí no sabemos, aquí está la incógnita, tenemos el precio de venta unitario de 40.000, el costo variable unitario de 15.000, los costos fijos de 7 millones de pesos y la utilidad deseada por parte de la empresa, es decir, que para ese periodo quiere obtener una ganancia en dinero en 15 millones de pesos. Nuevamente tenemos la fórmula, aquí la pueden ver, no ha cambiado, es la misma que acabo de explicar pues, en el anterior tutorial, en la parte teórica y pues con la que hemos venido trabajando. Es decir, utilidad es igual al precio de venta multiplicado por X, que en este caso pues van a ser las unidades a vender, que las tenemos que hallar, menos, abro el paréntesis, el costo variable multiplicado por X, que son las unidades que vamos a vender o que tenemos que hallar en este caso, más los costos fijos. Una vez más, aquí aparece. Recuerden que la X en el paréntesis equivale a las unidades a vender por parte de la empresa. Entonces tenemos la fórmula. Reemplazando la fórmula por los valores, pues vamos a tener lo siguiente.
Entonces, con la misma fórmula que tenemos, entonces empezamos. Utilidad, ya sabemos que son 15 millones de pesos, aquí lo pueden ver también en la tablita. Entonces digitamos el valor de 15 millones de pesos, es igual al precio de venta, véalo, aquí lo tenemos, que es de 40.000 pesos, véalo, aquí lo tenemos, debajo de las unidades a vender. Multiplicado por la incógnita, por X. Es decir, esta vez no tenemos unidades como en el caso anterior. Menos, abro el paréntesis, el costo variable, busco su valor que es 15.000, aquí lo tenemos, multiplicado por la incógnita, es decir, tenemos que hallar las unidades a vender, más los costos fijos, que en este caso son de 7 millones de pesos. Entonces, listo. Entonces, ya está el primer renglón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que destruir el paréntesis. Aquí yo no puedo hacer ninguna operación porque digamos que esto es como una especie de ecuación. Vamos a tener que despejar la X para poder encontrar ese valor de las unidades a vender. Entonces, ¿qué nos indica el segundo renglón? Entonces, bajamos los 15 millones de pesos, no hay ningún problema. Es igual a 40.000 multiplicado pues por la X. Hasta ahí tampoco hay ninguna novedad. Y aquí es donde viene la primera novedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Este negativo me va a hacer cambiar todos los valores que estén contenidos, así como pasó en la situación anterior, del costo variable y de los costos fijos. Repito, este paréntesis nos va a hacer cambiar todos los valores, es decir, cuando me refiero a cambiar todos los valores, pues es a su signo. Es decir, si está positivo, pues podrá cambiar a negativo, y si está negativo, pues mediante la operación de los signos podrá pasar a positivo. Entonces, nótese que aquí está, el 15.000 está positivo. Entonces, más por menos me va a dar menos 15.000. Repito, este está positivo. Entonces, para sacarlo del paréntesis, multiplico el valor, el signo pues positivo por el negativo, entonces ahí me va a dar menos 15.000 por el número de unidades a vender, pues que en este caso es la incógnita. Entonces ahí ya saqué el 15.000 y me queda el 7 millones. Entonces el 7 millones, nótese que lo antecede o lo precede un signo positivo. Y aquí tenemos un valor negativo. Entonces menos por más, entonces aquí me va a dar menos. Mire que aquí lo tenemos, menos 7 millones de pesos. Ahí queda destruido el paréntesis. Entonces ya tengo todos los valores, digamos, en igualdad de condiciones, es decir, pues ya no hay ningún paréntesis ni nada por el estilo que entorpezca ya el próximo procedimiento que vamos a hacer. Entonces, chicos, ahora continuando, ¿ahora qué tenemos que hacer? Vamos a buscar términos comunes, es decir, que tengan letras semejantes o alguna característica semejante. Entonces, nótese lo que hacemos en el tercer renglón. Los 15 millones que es la utilidad sigue siendo igual, pero mire lo que pasa después del igual. Como aquí ya tengo la X, está con el precio de venta y el costo variable también está con la X. Entonces, aquí está la fórmula. Entonces, ¿qué hago yo? Pues voy a empezar a reducir o a simplificar los números. Entonces voy a coger los que tienen términos semejantes. En este caso ustedes pueden ver que el precio de venta está acompañado por la variable en paréntesis. Y aquí lo pueden ver nuevamente en la fórmula que lo estoy señalando por el cursor. Entonces digo, 40.000 menos 15.000 me va a dar 25X. Ahí ya queda simplificado la parte de la X y el menos 7 millones, pues queda igual y pues no le puedo hacer nada. Entonces repito esta parte del procedimiento. Aquí yo debo encontrar los elementos que tengan características comunes para simplificar
los valores. Entonces, en este caso, pues como el precio de venta, nótese que aquí está con la X, que son las unidades que necesito hallar para poder determinar cuántas unidades debo de vender, y el costo variable también está acompañado por esa X. Entonces lo que hice fue simplificar, es decir, pues restar en este caso. 40.000 menos 15.000 me va a dar 25.000 y pues pasan las X iguales. El 7 millones queda por lo pronto en esa parte. Entonces ahí ya quedan, hemos reducido pues, los valores de X, y ahora lo último, como ustedes pueden ver acá, ¿qué va a pasar? Como estos dos señores pues no son semejantes, mire que aquí queda una X y aquí pues no hay nada en el lado derecho, lo que tengo que hacer es que este señor pasarlo al otro lado del paréntesis para que acompañe a este valor que es de 15 millones de pesos, que es semejante a él. ¿Por qué? Porque pues no tiene ninguna letra o expresión pues que indique o señale lo contrario. Entonces, por eso ustedes ven ahora en el cuarto renglón 15 millones de pesos, y como este estaba restando, cuando pasa al lado contrario de esta igualdad o este igual, va a pasar a sumar. Vuelvo y lo repito, este señor, este 7 millones, mire que está precedido o antecedido por un signo negativo. Entonces, este valor, cuando lo paso, digamos, al lado izquierdo de, de esta igualdad o este igual, va a cambiar de signo, es decir, está negativo, pasa a positivo. Entonces, aquí está este valor y igual 25.000X. Hasta ahí queda. Entonces, en el siguiente renglón, en el quinto, ya ustedes pueden ver, ahí lo han ido viendo, pues porque la cámara lo muestra. Entonces sumo 7 millones más 15 millones es igual a 22 millones de pesos. Igual a 25.000X. O 25.000 por X, porque pues la fórmula indica así, pero pues como no estamos multiplicando por ahora, pues estamos hallando pues las unidades. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí puedo hallar el valor de la X. Entonces, noten, aquí está X va a ser igual a la división entre 22 millones sobre 25.000. Como este señor aquí, aunque yo no lo he dicho, pues aquí no he colocado este signo por, pero aquí pues se sobreentiende en expresión matemática que eso queda multiplicado. Entonces, cuando yo lo paso al otro lado, va a pasar a dividir. Entonces, ahí queda, entonces hago la división y entonces ahí tenemos. Dividir 22 millones de pesos sobre 25.000 me da exactamente 880 unidades. Y como lo indica ahí, que son el número de unidades con las cuales la empresa puede obtener esa utilidad de 15 millones de pesos. Ahora, ¿cómo lo sé? Aquí lo coloco. A continuación, elaboramos el estado de resultados para la comprobación de la utilidad. Ver hoja número 2 de Excel, usted ya la tiene aportada, ahí están pues cada uno de los procedimientos. Entonces aquí lo pueden ver, que las ventas totales de dónde salieron. Entonces me voy a ir volviendo un poquitico para explicar este concepto. Entonces, sabemos que las ventas es de la multiplicación del precio de venta unitario por el número de unidades. Entonces yo sé que el precio de venta unitario es 40.000. Me voy a volver un poquito más arriba para que ustedes lo puedan ver. Aquí lo tenemos. Y ya sabemos que el número de unidades que yo voy a vender es 880. Entonces aplico la multiplicación y eso me da el valor que ustedes acaban de ver de 35.200.000 pesos. Que el costo de venta o costo variable. Entonces ya sabemos que el número de unidades es de 880 y lo multiplicamos por el costo variable, que ya sabemos que es de 15.000 pesos. Entonces yo lo multiplico y eso me debe dar un valor de 13.200.000 pesos.
resto los valores, como usted ahí lo va bajando, digo, 35.200.000 menos 13 millones me da 22 millones de pesos de utilidad bruta. Entonces, a eso le resto los costos fijos, ustedes ya saben que es de 7 millones de pesos, y entonces digo 22 millones menos los costos fijos me da una utilidad deseada de 15 millones de pesos. Entonces, esa es la situación 2. Cuando a mí me dicen, yo no le doy las unidades, pero yo me quiero obtener una ganancia en dinero, en este caso de 15 millones de pesos. Entonces, igual este cálculo, pues yo lo hice así, digamos, narrado, pero usted ya lo tiene adjunto en su archivo Excel, como lo acabo de explicar, pues ver en la hoja número 2. Entonces, así se comprueba, porque claro, yo aquí puedo haber colocado cualquier valor. No, es que son 1000 unidades, y entonces, bueno, ¿yo cómo sé? No, pues porque sí, no, eso tiene una explicación, y la explicación pues está en el estado de resultados. Ahora yo también podría coger, hacer esta misma ecuación y pues reemplazarlo. Donde están todas las X, pues colocar el valor correspondiente a las 880 unidades. Entonces, eso de diferentes formas pues se puede ir comprobando esa situación, y pues obviamente por acá al final, cuando yo haga todas estas operaciones, me tendría que dar pues exactamente el tema de 15 millones de pesos. Entonces, ese es el segundo punto como tal. Nótese que este 22 millones que ustedes tienen aquí, para este caso, mi estimado estudiante, pues mire que este mismo 22 millones que yo tengo acá. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, pues en este caso, yo tengo que considerar siempre los costos y gastos fijos para poder obtener, pues, la utilidad en este caso, que va a ser de 15 millones, o el valor que usted lo prefiera. Entonces ahí queda pues el tema del segundo caso, el segundo ejemplo, cuando tengo una utilidad que quiero hallar, o una utilidad, un propósito que yo tengo empresarial, y pues debo hallar las unidades correspondientes. Entonces, ese es el segundo caso, y aquí vamos a iniciar el tercer caso. El tercer caso nos señala que vamos a hallar las unidades que se necesitan para obtener una utilidad deseada después de impuestos. Vamos a adelantarnos un poquito en tema de contabilidad, aunque yo sé que ustedes ya lo han visto. ¿Qué sucede? Resulta que todas las empresas, o todas no, la mayoría de empresas, las que son sociedades anónimas o responsables del régimen común, deben de pagar el impuesto de renta. Entonces, ese impuesto de renta pues es un tributo que tiene el gobierno, que lo pagan por tener una actividad empresarial. Entonces, muchas veces usted quiere tener una utilidad, pero pues también tiene que pagarle esa parte al gobierno. Entonces, usted perfectamente lo puede hacer. Entonces, aquí lo tenemos. Dice que la empresa tiene los siguientes datos, con los cuales usted deberá calcular la utilidad esperada después de aplicar el impuesto de renta. Entonces, aquí están los datos. Eso está en la tercera hoja de cálculo, en la hoja 3D, su archivo en Excel. Entonces, las unidades a vender, pues, es la incógnita. El precio de venta unitario es de 50.000. El costo variable unitario de 25.000, los costos fijos de 10 millones de pesos, y la utilidad deseada después del tributo, del impuesto de renta, va a ser de 20 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuánto o cuál es el porcentaje de la tasa impositiva del impuesto de renta? Aquí lo tiene. Para el presente año va a ser del 31%. De ahí no se va a mover.
el único autorizado para fijar ese tributo, pues está entre el Ministerio de Hacienda con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entonces, el 31% es el impuesto de renta. La fórmula es la misma, utilidad es igual al precio de venta multiplicado por X, menos, abro paréntesis, costo variable multiplicado por X. Recordemos que las X, como ustedes lo acaban de ver aquí, van a ser las unidades que debe vender la empresa, más los costos fijos. Reemplazando la fórmula como lo hemos hecho siempre, entonces empezamos. La utilidad que yo deseo, 20 millones de pesos. Ahí está. Igual a 50.000 pesos, que es el precio de venta unitario, aquí está en la tabla, por el número de unidades, que es lo que tengo que hallar. Menos, abro el paréntesis, el costo variable, aquí están los 25.000 pesos del costo variable, multiplicado por X, que son las unidades que vamos a vender y pues que tenemos que hacer el procedimiento para hallarlo, más los costos fijos. Entonces, que son en este caso pues de 10 millones de pesos. Entonces, en este caso, como ustedes lo pueden apreciar, que ahí lo estoy mostrando, lo primero que tengo que hacer es hallar un valor que me permita poder obtener esta utilidad de 20 millones y que a su vez me permita, pues, aplicar el impuesto de renta. Entonces, como esto es una especie de renta, lo que vemos en matemática financiera, una renta constante, entonces vamos a dividir 20 millones sobre el 69%. Repito, los 20 millones de la utilidad que ustedes ven aquí y que lo ven en esta tabla en estos momentos, la utilidad que yo deseo, entonces esa utilidad la voy a dividir sobre el 69%. Entonces usted en este momento pues estará preguntando, ¿y dónde? O sea, ¿cómo así que 69%? Ese valor, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo sé que del total de los ingresos que yo obtenga, yo le debo de dejar el 31% al gobierno. Del 100% de los ingresos, es decir, cuando yo hablo de ingresos, pues el total de las ventas, yo le debo de dejar un 31% al gobierno. Entonces, y entendiendo que el 100% es la base, y yo le debo, y el gobierno, digamos, me quita, o yo le debo de pagar, o le debo de pasar ese dinero, entonces lo que tengo que hacer es a ese 100% restarle el porcentaje del impuesto. Es decir, 100 menos 31 me da el 69%, que eso sería pues como lo que me quedaría a mí en ese momento. Entonces, repito, del 100% de los ingresos, le resto el porcentaje o la tasa de impuesto, que en este caso, como ustedes lo han visto, ya lo he reiterado, es el 31%. Entonces digo, 100% menos 31, pues me da el 69%. Entonces, ese lo dejo ahí. Igual, entonces aquí ya voy a destruir el paréntesis. 50.000, que es el precio de venta, multiplicado por la X, que son las unidades a vender, que es lo que voy a hallar. Entonces, menos, aquí pues todavía no destruyo el paréntesis porque pues hice el procedimiento aquí, entonces pues no quise adelantarme, menos, sigo con el paréntesis, 25.000 multiplicado por el número de unidades o por la X menos los 10 millones de pesos. ¿Ahora qué digo? Ahora pues empiezo a efectuar las operaciones. Entonces divido 20 millones sobre el 69%. Que alguien lo está haciendo a mano, entonces ¿qué puede hacer? Coge 20 millones dividido sobre el 0.69%. 20 millones
dividido sobre el 0.69%, que eso le indica pues que es un valor pues decimal, que es lo mismo que el porcentaje. Entonces, nótese que me da 28.985.507 pesos. Aquí le he colocado los decimales. Aquí se los he colocado. De pronto en la hoja de cálculo que tiene usted, pues no tiene los decimales, no es porque yo se los haya quitado. Usted puede buscar dentro de Excel, pues se para en la casilla donde está este valor y le puede dar a aumentar los decimales. ¿Por qué coloqué todos los decimales? Porque si alguien lo va a hacer a mano, pues debe colocarlos para poder que el valor nos dé lo más exacto posible a esta utilidad deseada. Entonces, ahí tenemos pues los valores de 25.985.507 pesos con 24 o coma 24.63 768 centavos. Eso pues es el primer valor. Entonces aquí continúo igual a 50.000 multiplicado por la X, que es el valor que yo voy a hallar, de 50.000, el precio de venta, y otra vez aquí ya vamos a destruir, vamos a sacar estos valores, el 25.000 multiplicado por X menos, aquí no es menos, aquí disculpemos, aquí es más 10 millones de pesos. Aquí lo había colocado porque pensé que ya había destruido el paréntesis, pero no fue así. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces ahora volvemos al mismo procedimiento. Este valor de aquí está positivo, entonces más 25.000 multiplicado por el menos, me va a dar menos 25.000 multiplicado por las unidades a vender o la X. Faltan los 10 millones, entonces los 10 millones están positivos, y al cambiarlo a sacarlos del paréntesis, entonces menos por más, pues me va a dar negativo. Ahí van a quedar los 10 millones de pesos negativos. Entonces ya es el mismo procedimiento que hemos hecho en los dos videos anteriores. Entonces ahora, aquí tenemos el mismo valor, aquí no ha cambiado. En el renglón número 4 coloco los mismos 28.985.507 pesos con pues, los centavos que ustedes tienen. Igual hago la resta como en el proceso anterior, entonces voy a simplificar los valores que tengan, digamos, ítems o características comunes. Entonces nótese que el 50.000 que multiplica por X, es decir, el precio de venta multiplicado por X las unidades, pues tiene la misma nomenclatura que este señor. 25.000 multiplicado por el número de unidades a vender. Este 25.000, recuerde que es el costo variable unitario. Entonces digo, 50.000 menos 25.000, pues me da 25.000 multiplicado por las X o el valor pues, de unidades a vender. Menos los 10 millones de pesos que quedan intactos. Volvemos otra vez. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es este señor, estos 10 millones, que no tienen nada que ver, no tienen ningún elemento característico porque no tiene ninguna X en este lado, lo voy a pasar acá, al lado izquierdo del paréntesis, donde tiene un elemento común con los 28.985.507 pesos. Entonces digo, 10 millones que está negativo, está restando, entonces al otro lado va a pasar a sumar. Aquí lo tenemos. Los 10 millones que están negativos pasan al lado izquierdo del paréntesis y van a sumar. Y aquí el igual con los 25.000 multiplicado por el número de unidades a vender. Entonces ahí ya queda, en ese pedazo queda realizada la operación. Y por último, pues tenemos la situación para hallar ya las unidades. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues aquí sumé los dos valores, los 28.985.507 pesos con los decimales que tiene ahí en pantalla, más los 10 millones de pesos.
me da un total de 38.985.507 pesos con los decimales que eso me da. Este 25.000, pues de una vez lo paso a dividir, porque aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir entonces. Entonces ya aquí vamos a hallar las X, es decir, pues las unidades que necesitamos. Entonces, lo que nos quiere decir en el ejercicio que para hallar las 20 millones, para tener la utilidad de 20 millones, debo de vender 1.559 con los decimales en las unidades. ¿Por qué coloco con los decimales? Porque el que está trabajando a mano, para poder llegar a ese valor exacto, a este valor exacto, va a tener que tomar en cuenta estos decimales. Cuando yo trabajo con Excel en fórmulas, pues Excel automáticamente me toma todos esos valores. Entonces, por eso, pues he realizado este video tutorial para poder que ustedes entiendan cada uno de los pasos que tienen que hacer, independiente de la plataforma que lo haga, porque de pronto en Excel, pues yo lo expliqué y entonces hice los movimientos, pero de pronto no queda claro. Entonces, eso más que todo, por eso me tomé el atrevimiento de hacer este video complementario para tratar de simular como si lo hiciera a mano, ya que pues muchas veces pues hacerlo pues a mano y hacerlo pues para grabar ahí encima siempre se complica. Entonces, retomando la idea, la empresa debe, para poder alcanzar esta utilidad después de impuestos, debe vender 1.559 con todos estos decimales de unidades. Entonces, en la hoja 3 pues ustedes pueden ver el estado de resultados. Aquí lo que hice fue pegar los valores con todos los decimales. Entonces, cuando yo hallo, pues, por ejemplo, las ventas o el comercio, multiplico las unidades a vender, todos estos decimales, por los 50.000 pesos que es el precio de venta. Entonces, por eso me da 77.971.000 con 14 pesos y con todos estos centavos que están aquí desde el 49, pues ustedes lo tienen aquí en pantalla. El costo variable o costo de venta, pues multiplico todas las unidades con los decimales, es decir, 1.559, todos estos decimales que ustedes ven en pantalla, por los 25.000, entonces 25.000 pesos, entonces me da 38.985.507 pesos con pues, los centavos que aparecen en pantalla. Resto estos dos señores, las ventas menos el costo de ventas, y eso me da una utilidad bruta de 38.985.507 pesos con los decimales o centavos que estén en este lugar. Le resto los costos fijos de 10 millones y me da 28.985.507 pesos con los decimales, como ustedes pueden apreciarlo en este lado. Calculamos el impuesto de renta, entonces ya, ¿cómo lo calculamos? Eso está dentro de la lista de cálculo, pero pues aquí lo explico. Utilidad operativa, esta utilidad de 28.985.507 pesos con los decimales, lo multiplico por el 33%. Entonces ahí me da el impuesto, perdón, el impuesto, pero no por el 33%, como estaba hasta el año pasado, sino por el 31%. Es decir, estos 28.985.507 pesos con los decimales por el 31%. Entonces, eso nos da el impuesto de 8.985.507 pesos con los centavos o decimales, resto de la utilidad operativa menos el impuesto de renta, y eso me da el valor de los 20 millones de pesos. Entonces, esto era pues como para que la persona que lo va a trabajar a mano, igual no solamente pues para ellos, sino para todos, porque pues en algún momento usted de pronto no tiene el Excel y ahí pues se nos puede dificultar el proceso. Entonces ahí tienen como cada uno de los ejemplos para que usted lo realice pues mediante pues la escritura. Porque digamos que la partecita pues central es como cuando yo tengo que despejar del paréntesis y poder realizar el resto de operaciones.
Entonces, chicos, espero que este video tutorial les sea útil para su proceso de aprendizaje. Entonces, recuerden cada uno de los pasos, sobre todo en el momento de sacar del paréntesis los costos fijos y los costos variables. Recuerden la operación entre signos. Entonces, ahí ya vimos los tres ejemplos, uno para hallar la utilidad, otro para determinar la utilidad de SA, pero tenemos que calcular las unidades, y el tercer modelo es cuando yo debo de pagar un impuesto de renta, entonces anexo a eso quiero obtener otra utilidad, entonces ahí ya tenemos el procedimiento y también cómo hallar pues las unidades. Entonces, mi estimado estudiante, espero que este video les sea muy útil. Por su amable atención, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.